El saber matemático. Hola a todos. En videos anteriores trabajamos 4 líneas trigonométricas: seno, coseno, tangente y cotangente. Para esta ocasión trabajaremos las dos últimas líneas trigonométricas, secante y cosecante. Empecemos con la secante. Para ello trazamos una línea tangente en el punto 1, 0. Recordemos que la secante del ángulo fue definida como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Bueno, tracemos un ángulo de 0 grados. Para 0 grados vemos que esta línea que se nos define aquí, cuando trabajábamos la del coseno, decíamos que este segmento nos determinaba la línea del coseno, o sea, en este caso que sería x, y el radio es igual a 1. Entonces estos dos valores coinciden, por lo tanto decimos que el valor de la secante del ángulo de 0 grados es igual a 1 y se estaría determinado por este segmento, o sea, coincide con el coseno. Trabajemos ahora con un ángulo de 30 grados. Prolongamos este rayo hasta que corte esta línea tangente. Se nos forma este triángulo. Este sería nuestro ángulo. Este sería el cateto adyacente y este el cateto opuesto, y este sería nuestra hipotenusa. Como la secante del ángulo fue definida como la hipotenusa sobre el cateto adyacente, vemos que el cateto adyacente es igual a 1. Entonces nos quedaría este valor sobre 1, lo cual nos quedaría definido la línea trigonométrica por la medida de este segmento. Es decir, que en este caso para 30 grados la línea trigonométrica de la secante es este segmento. Trabajemos con el ángulo de 45 grados. Prolongamos su rayo, cortamos, formamos este triángulo, otro triángulo nuevamente, nuestro ángulo de 45 grados, nuestro cateto adyacente y nuestra hipotenusa. Nuestro cateto adyacente no cambia, sigue siendo igual a 1, por lo tanto la línea trigonométrica está definida por este segmento del triángulo, o sea, por la hipotenusa. Si tomamos en un ángulo de 60 grados, pues vemos que sucede exactamente lo mismo. El cateto adyacente se mantiene. Bueno, veamos ahora qué pasa cuando tomamos un ángulo de 90 grados. Prolongamos esta línea, vemos que nunca corta la línea tangente, ni si la prolongamos en su lado opuesto tampoco corta esta línea tangente. Por lo tanto decimos que la secante del ángulo de 90 grados no está definida. Miremos el segundo cuadrante. ¿Qué pasa con los ángulos del segundo cuadrante? Tomemos un ángulo de 120 grados. Prolongamos su rayo en ambos sentidos hasta que nos corte esta línea tangente. Vemos que nos cortaría la línea tangente en este punto. Trabajaríamos este triángulo. Observamos sobre este triángulo. Este sería nuestro cateto adyacente y esta sería nuestra hipotenusa. El cateto adyacente mantiene su valor de 1, por lo tanto vemos que nuestra línea secante viene siendo este segmento, que es la hipotenusa dentro de este triángulo. Cuando tomamos un ángulo de 135 grados vemos lo mismo, la cateto adyacente se mantiene y la hipotenusa, que es esta, pues ya nos determina esta línea trigonométrica. Sucede exactamente lo mismo para un ángulo de 150 grados. Cuando tenemos un ángulo de 180 grados, pues sucede exactamente lo mismo que sucedía con 0 grados. Y vemos que pues sería esta línea trigonométrica. Veamos ahora qué sucede para ángulos en el tercer cuadrante. Tomemos por ejemplo un ángulo de 210 grados. Prolongamos su rayo hasta que nos corte la línea tangente. Vemos que se nos forma aquí un triángulo, exactamente lo mismo que sucedía en el primer cuadrante. Y esta sería nuestra línea trigonométrica de la secante. Si tomamos un ángulo de 225 grados, pues vemos que sucede exactamente lo mismo y no cambia para un ángulo de 240 grados. Cuando tomamos un ángulo de 270 grados, sucede lo mismo que con el ángulo de 90 grados. Prolongamos este rayo y vemos que jamás corta esta línea tangente. Por lo tanto, para 270 grados tampoco está definida la secante. Para ángulos dentro del cuarto cuadrante, tomemos el ángulo de 300 grados. Prolongamos su rayo hasta que corte la línea tangente y vemos que sucede exactamente lo mismo que pasaba en el segundo cuadrante. Este sería nuestro cateto adyacente, esta es nuestra sería hipotenusa, teniendo como referencia este triángulo. El cateto
adyacente pues sigue manteniéndose con el valor de 1. Por lo tanto, esta línea es la que se nos define la línea trigonométrica de la secante. Para un ángulo de 315 grados hacemos el mismo procedimiento y vemos que se nos forma esta línea que sería nuestra línea secante para el ángulo de 315 grados. Eso sucede para todos los ángulos de cuarto cuadrante, veamos el de 330 grados. Cuando tomamos un ángulo de 360 grados coincide con el de 0 grados y se repite el ciclo. Ahora veamos con los sinos. No hemos hablado los sinos que les corresponde en los diferentes cuadrantes. Entonces tenemos que la secante del ángulo A es igual a 1 sobre x, donde el coseno de x es igual, el coseno de A es igual a x. Como el coseno de A es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, si lo recordamos en el primer video, tenemos que la secante del ángulo A sería positiva en estos dos cuadrantes. Con los otros dos cuadrantes, para el segundo y tercer cuadrante, vemos que el coseno, recordemos, que el coseno en el segundo y tercer cuadrante es negativo. Entonces tendríamos que la secante pues sería negativa en estos dos cuadrantes, segundo y tercer cuadrante, como podemos ver aquí en este procedimiento. Continuemos con la línea cosecante. Para la línea cosecante pues trazamos una línea tangente en el punto 0,1. Recordemos que la cosecante del ángulo fue definida como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Veamos con los ángulos del primer cuadrante. Trazamos un ángulo de 0 grados. Prolongamos su rayo hasta que corte esta línea tangente. Vemos que no es posible que la corte, por lo tanto decimos que la cosecante para el ángulo de 0 grados no está definida. Tomemos un ángulo de 30 grados. Prolongamos su rayo hasta que corte esta línea tangente y se nos formaría este triángulo. Teniendo este triángulo, habíamos hablado anteriormente que este ángulo y este ángulo son congruentes por ser alternos e internos. Entonces vamos a tomar como referencia este triángulo y este sería nuestro ángulo de 30 grados. Donde este sería nuestro cateto adyacente, nuestra hipotenusa, con respecto al ángulo de 30 grados, que lo ubicamos en este lugar. Como la cosecante del ángulo es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que este sería nuestro cateto opuesto, que coincide con el radio, que es igual a 1. Entonces la línea trigonométrica de la cosecante sería la hipotenusa, o sea, este segmento. Cuando tomamos un ángulo de 45 grados, vemos que sucede exactamente lo mismo frente a este triángulo. Y esta sería nuestra línea trigonométrica de la cosecante para 45 grados. Si tomamos el de 60 grados, vemos lo mismo con referente a este triángulo. Se mantiene la misma característica, que el cateto opuesto es igual al radio, que en este caso es 1. Veamos qué sucede con un ángulo de 90 grados. Cuando tomamos un ángulo de 90 grados, se nos formaría esta línea, este segmento, y cuando hablábamos del seno, decíamos que este era el seno. En este caso coincide con el radio. Entonces, si lo reemplazamos en esta relación, entonces nos quedarían los mismos valores. Por lo tanto, decimos que la cosecante de un ángulo de 90 grados es igual a 1, que sería esta línea. Ahora veamos con ángulos del segundo cuadrante. Tracemos un ángulo de 120 grados. Prolongamos su rayo hasta que corte la línea tangente. Se nos forma este triángulo donde esta sería nuestra hipotenusa y este nuestro cateto opuesto, que sigue coincidiendo con el radio de la circunferencia, que es igual a 1. Por lo tanto, decimos que esta línea sería nuestra hipotenusa y nos determina la línea cosecante. Cuando tenemos un ángulo de 135 grados sucede exactamente lo mismo, que este sería nuestro cateto adyacente, nuestro cateto opuesto y nuestra hipotenusa. Se mantiene la misma característica del cateto opuesto igual al radio, que es igual a 1. Por lo tanto, la hipotenusa, que es esta, sería nuestra línea trigonométrica de la cosecante. Si tenemos un ángulo de 150 grados, exactamente lo mismo.
Cuando tenemos un ángulo de 180 grados sucede exactamente lo mismo cuando teníamos un ángulo de 0 grados. Por más que prolonguemos esta línea, jamás va a cortar esta línea. Por lo tanto, la cosecante no está definida en el ángulo de 180 grados. Para ángulos en el tercer cuadrante, tomemos un ángulo de 210 grados, hacemos el mismo procedimiento, prolongamos el rayo hasta que corte la línea tangente. Vemos que se nos formaría este triángulo y sucede exactamente lo mismo que en el primer cuadrante. Esta línea que está aquí segmentada sería nuestra hipotenusa referente a este triángulo. Por lo tanto, esta línea es la que nos determina la cosecante del ángulo de 210 grados. Si tenemos un ángulo de 225 grados, vemos que sucede exactamente lo mismo. Para un ángulo de 240, exactamente lo mismo. ¿Qué sucede para un ángulo de 270 grados? Si observamos, prolongamos esta línea hasta que corte la línea tangente y vemos que sucede exactamente lo mismo que para un ángulo de 90 grados. Para ángulos en el en el cuarto cuadrante, hacemos el mismo procedimiento que en los cuadrantes anteriores y vemos que coincide con lo que sucedía en el segundo cuadrante. Por lo tanto, decimos que esta línea es la cosecante para un ángulo de 300 grados. 315, 330 y vemos que se mantiene las mismas características. Para un ángulo de 360 grados coincide con el ángulo de 0 grados y se comienza nuevamente el ciclo. Ahora veamos los signos en los diferentes cuadrantes. Teníamos que la cosecante del ángulo A es igual a 1 sobre Y, ¿sí? O sea, nuestro cateto opuesto. Podemos ver el procedimiento aquí que se explica, donde para el primer cuadrante y segundo cuadrante el seno es positivo. Por lo tanto, la cosecante en estos dos cuadrantes es positiva. Para el tercer y cuarto cuadrante vemos que el seno en estos cuadrantes es negativo. Por lo tanto, concluimos que la cosecante para el tercer cuadrante y cuarto cuadrante también es negativa. Para concluir, hagamos un resumen de los signos de las diferentes líneas trigonométricas en sus respectivos cuadrantes, tanto primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. La línea del seno vemos que es positiva en los dos primeros cuadrantes y negativa en los dos siguientes cuadrantes, o sea, tercero y cuarto cuadrante. La del coseno es positiva en el primero y cuarto cuadrante y negativa en el segundo y tercer cuadrante. La tangente es positiva en el primero y tercer cuadrante y negativa en el segundo y cuarto cuadrante. La cotangente es positiva en el primero y tercer cuadrante y negativa en el segundo y cuarto cuadrante. La secante, como acabamos de ver, es positiva en el primero y cuarto cuadrante y negativa en el segundo y tercer cuadrante. La cosecante es positiva en los dos primeros cuadrantes y negativa en el tercero y cuarto cuadrante. Esto es importante para cuando comencemos a construir las gráficas de las relaciones trigonométricas, nos ayudará a definirlas de la mejor manera. Eso es todo por el día de hoy. En un próximo video veremos las gráficas trigonométricas. No olvides suscribirte a mi canal. Muchísimas gracias y nos veremos muy pronto.